Se trata de un intento más por concentrar el poder y por evitar el tener contrapoderes y contrapesos. La ley de transparencia nos permitiría conocer esos fallecimientos atípicos. Le preguntaría al presidente, ¿a qué le tiene miedo? ¿Qué esconde? Oiga, venimos de un año que ya todos soñábamos, deseábamos que se fuera, 2020. Pero este 2021 empieza muy complicado. Fíjense, el gobierno de México hizo un anuncio que enciende literalmente, pone en llama las alertas en el país, ya que propone, y vamos a ir viéndolo poco a poco, propone absorber las funciones de los órganos autónomos, argumentando que hay corrupción. La misma justificación usó con la desaparición, ¿se acuerdan? Hace pocos meses, con la desaparición de los fideicomisos, donde eliminó a todos, sin revisar cuáles brindaban una real ayuda a México, como lo dijimos en su momento, por ejemplo el Fondem para los desastres naturales o los fideicomisos que impulsaban proyectos de ciencia y de tecnología. Hoy hablaremos de qué órganos autónomos pretende desaparecer el gobierno y lo que sucedería con la economía y los mexicanos si eso sucediera, en la opinión obviamente de expertos. Esto es Expedientes CBC, los saluda su servidor Leonardo Ferrera, acompáñenos. Expedientes. Ahí le va, digo, es que en verdad que no está fácil. El presidente indicó que alrededor, y no es cosa menor, que alrededor de 200 órganos autónomos del gobierno federal son los que podrían desaparecer, argumentando que en unos hay corrupción, que otros no sirven para nada, que otros podrían ser mejor absorbidos por las secretarías de Estado. Entre algunos de los órganos autónomos que podrían desaparecer en caso de que la iniciativa que será presentada en febrero sea aprobada, se encuentran, ahí le va, agárrense como dicen, se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. La Comisión Federal también de Competencia Económica, COFESE. Ahí va también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. La Comisión Reguladora de Energía, CRE por sus siglas, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH. Fíjense, para darnos una idea, un ligero quemón, como se dice coloquialmente, y entender la importancia de algunos de estos órganos autónomos, podríamos empezar, en verdad, ahí le va, con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo dijimos, el INAI. Fíjense, lo recordará, casos periodísticos como la estafa maestra, que develaron cientos de desvíos de dinero de las arcas públicas en la administración pasada. Fueron más bien investigaciones periodísticas armadas por solicitudes de transparencia al INAI. Hay muchos casos, por decir otro más. El caso, por ejemplo, de la llamada Casa Blanca, que mostró un conflicto de intereses entre el expresidente Enrique Peña Nieto y el Grupo Giga, que era el contratista favorito del gobierno pasado. Y hay muchos más. Y hablando de otros órganos autónomos, hay reguladores como la Comisión Federal, que dijimos también de Competencia Económica, COFESE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, que ven más por la competencia del mercado, por el beneficio de los consumidores. Este último, el IFT, ha promovido la competencia entre empresas de telecomunicaciones para ofrecer tarifas más accesibles a los consumidores. Es decir, estos organismos funcionan, sirven. Y bueno, pues ahí está la propuesta del presidente de desaparecer estos órganos autónomos. Vamos a la nota que preparó nuestro compañero Gastón García Miranda, periodista de Mega Noticias TVC.
Este lunes se desarrolló la primera reunión del año del presidente con su gabinete y, entre otras cosas, se revisó el primer borrador de la propuesta del Ejecutivo para concentrar las funciones actuales de los organismos autónomos en las dependencias del gobierno. El ejemplo más socorrido para el presidente de la República es el del INAI, cuyo presupuesto es cercano a los 1,000 millones de pesos, es decir, el 0.014% del total del presupuesto federal. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales recibe las solicitudes de información de cualquier persona que las requiera y las transmite a la dependencia correspondiente. Así que sus funciones de solicitud serían ahora absorbidas por la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación. Ahora bien, ¿qué disposiciones legales tendrían que reformarse para hacer posible la iniciativa del Ejecutivo? En el caso del INAI, hablamos de 5 leyes, entre ellas la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, un reglamento y 4 lineamientos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyas funciones pasarían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se encarga de promover e impulsar que los usuarios y las audiencias tengan mejores opciones de servicios públicos. Figuran también la Comisión Reguladora de Energía CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuyas atribuciones se quedarían en la Secretaría de Energía. La CRE regula al sector energético y promueve su competencia. Decenas de reacciones desde partidos políticos hasta analistas que alertan sobre la decisión del gobierno de asumir el control total de la operatividad. No creo que en este caso la verdadera causa sea buscar ahorros en la administración pública. Creo que más bien se trata de un intento más por concentrar el poder. Y la reacción que se espera desde la sociedad impulsora de los organismos autónomos. Por eso es fundamental un rechazo contundente, que es lo que nos permita evaluar. El presidente de la República no quiere que se evalúen sus políticas públicas ni quiere proveer de información. Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda. Pues vamos a enlazarnos con Gastón García Miranda, periodista de Mega Noticias TVC. Oye, mi querido Gastón, cada vez que el presidente dice, tengo una idea, ya estoy como el video ese de, tengo miedo. Es que en verdad pareciera que cada vez que el presidente anuncia una iniciativa, es una copia al carbón con los mismos argumentos. ¡Ay, corrupción! Vamos a ahorrar mucho dinero, pero nunca muestra dónde está la corrupción, nunca la muestra claramente. A ver, ahí está con papelito, número, no se muestra nada, pero tampoco dice dónde están los ahorros, ni en qué se están usando. Realmente lo que vemos con más claridad es que, bueno, pues el gobierno está tratando de centralizar, por no decir apropiarse, pues de los recursos que son públicos. ¿O cómo ves tú, mi querido Gastón? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Pues sí, efectivamente hay que ponerse a temblar verdaderamente porque son meras retóricas, meros recursos retóricos, esto de querer ahorrar o de combatir la corrupción, cuando vemos que se ha documentado justamente el despilfarro y la corrupción en el presente sexenio. Así que sí son meros pretextos y además una cosa más, desconocimiento de las leyes. Leo, te explico por qué. Ninguno de los 3 poderes de la Unión está facultado para apropiarse entidades constitucionales autónomas. Y es que hay una confusión. El presidente de la República cree que pertenecen al gobierno y no, son instancias que pertenecen al Estado mexicano, que es una entidad aún superior, y al Estado mexicano lo conforman los 3 poderes de la Unión, y es por ello que no es posible técnicamente que haga algo así. Puede proponer iniciativas, sí, pero el objetivo central es justamente lo que decía hace un momento la doctora Marván, y es que buscan la concentración absoluta del poder público en una sola persona. Es una especie de evocación del sistema presidencialista de hace medio siglo que quiere regresar a fuerza de mensajes que mucha gente efectivamente compra. Pero qué bueno que estemos los medios de comunicación para darle los elementos y las herramientas a las personas y que vean exactamente para qué sirven y en qué les son útiles todos estos organismos que, si pasan a poder del Ejecutivo Federal, que no del Estado, entonces sí estaríamos en un problema porque no se puede autoevaluar, autorregular y autocalificar de una manera imparcial y legal.
Oye, eso que comentas de que finalmente, bueno, pues se trata de organismos con recursos públicos que no pertenecen a un partido, que no pertenecen a un gobierno, mucho menos al presidente, pues es preocupante porque pues eso te habla de un centralismo, casi llegando a un fascismo. Tú decías hace 50 años, yo miré unos años más atrás y pues esto realmente es muy preocupante porque sería violar o violentar nuestra propia Constitución, Gastón. Por supuesto que este es el grave riesgo y ojalá, como escuchábamos hace un momento la intervención de Marco Levario Turcot, tiene que haber una fuerza social que después de todo es la sociedad en su conjunto la que impulsó la creación de estos organismos autónomos y la que los sostiene con sus impuestos, no el pueblo, porque el pueblo lo subsidia a este gobierno, sino quienes pagamos los impuestos somos quienes sostenemos a esta estructura y quienes las pusimos ahí precisamente para que dejara de haber corrupción, para que dejara de haber opacidad, para que dejara de haber impunidad. De manera que sí, están poniéndose en riesgo instituciones que costó mucho tiempo y mucho trabajo poner donde están y que han funcionado. Tú diste los ejemplos magníficos de casos de corrupción que solo han sido posible conocer mediante la información que, por ejemplo, el INAI, en este caso, proporciona. Otro ejemplo muy a la mano, el INE. Tú sabes que durante 70 y tantos años, las elecciones federales las coordinaba y las controlaba la Secretaría de Gobernación, una parte del Ejecutivo. Un gran avance fue darle su autonomía a lo que fue entonces el Instituto Federal Electoral, nacido en 1994. ¿Y qué pasó? Que por primera vez hubo un árbitro neutral que calificó una elección. ¿Y qué trajo consigo? Bueno, alternancia del poder, ya estuvo la derecha, el centro y la izquierda. ¿Y qué más se puede pedir? Están cumpliendo con su cometido, es lo que buscábamos y gracias a la autonomía de este organismo es que se puede garantizar la alternancia en el poder. Sin embargo, lo que tú dices es muy cierto, hay mucha retórica que nos quiere envolver para justificar algo que no tiene justificación. Demasiada retórica. Gastón, te mandamos un abrazo muy fuerte y pues vamos a estar muy pendientes de este tema. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta pronto. Gracias a Gastón. En la opinión de expertos en materia política y económica, los órganos autónomos en México funcionan como eso es muy importante, es un contrapeso. Esta palabra es importantísima. Es un contrapeso del poder del gobierno y coadyuvan en la garantía de los derechos humanos. Imaginemos cuántos funcionarios se abstienen de no incurrir en actos de corrupción en los contratos de gobierno por la amenaza que pueda representar que los periodistas, pero no solamente los periodistas, cualquier ciudadano tengamos acceso a esa información, como por ejemplo decíamos a través de órganos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. El periodista Paco Ramírez entrevistó en Mega Noticias TVC esta semana a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y también ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, sobre la propuesta del presidente de desaparecer los órganos autónomos, y vamos a escuchar qué es lo que comentó. Las líneas rojas son aquellas en donde cuando las cruzas detonas muchos demonios. El presidente ha venido tomando decisiones muy cuestionables que significan riesgos, pero esto significa un riesgo mayor, porque significa que va a dejar parapléjico al Estado mexicano para llevar a cabo funciones muy importantes. Si el presidente logra desaparecer a la Comisión de Competencia Económica, al IFETEL o al Instituto de Transparencia, va a ir tras el INE dentro de pocos meses y va a ir tras el Banco de México. Y entonces nos vamos a dar cuenta que dentro de año y medio, ahora sí vamos a estar en un gobierno autoritario, centralizador, que no da cuentas, y creo que entonces el país va a estar ya en una situación de enorme riesgo. Creo yo que se debe hacer todo lo necesario para evitar que el presidente, por un argumento falso de ahorro, lleve a cabo esta medida. Él dice que se trata de ahorrar. Mira, lo que ahorrarías desapareciendo a 3 o 4 de estos órganos autónomos son 2 o 3 mil millones de pesos. Basta con que el precio del petróleo caiga a $1
para que Pemex pierda 4 o 5 mil millones de pesos en una semana. 4 o 5 mil millones de pesos. Así es que me parece que desaparecer órganos para ahorrar en un año lo que en ocasiones Pemex pierde en una semana es una pésima inversión. Y creo que todo mundo debe estar alerta de que aquí, por primera vez, el presidente está amenazando con cruzar una línea roja. Estamos ante una enorme puerta de desempleo burócrata. Fíjese, con su propuesta de desaparecer los órganos autónomos, el presidente se comprometió, así dijo, a no despedir a ningún trabajador, aunque en su explicación aludió o se refirió solamente a los trabajadores de base. Lo que no comentó es que órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, solo cuentan con empleados de confianza, lo que implicaría la desaparición de 3,268 empleos. Más de 3,000, y estamos hablando solamente de unos pocos órganos, porque recuerden que el presidente dijo que pues serían 200, una puerta al desempleo. Hagamos un recorrido a otros estados para saber qué opinan los funcionarios de algunos de estos órganos autónomos. Los invitamos a ver la nota que preparó Mega Noticias en Baja California Sur. Recientemente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que en los próximos días se propone enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que propone eliminar los organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, o el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Para el comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, Conrado Mendoza, dice que se deben garantizar la existencia de los órganos autónomos debido a que permiten el ejercicio de varios derechos humanos. En los últimos días que cuestiona la existencia de los órganos del pasado, para ser un poco más precisos, el 7 de enero. Nosotros vemos como algo preocupante debido a que los organismos constitucionales autónomos cumplen una función como contrapeso al poder enfrente de las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales como los servidores y servidoras públicas. Estos organismos que son y han sido una herramienta ciudadana para ejercer derechos claves como la libertad de expresión y el derecho a la información, los cuales obviamente nos permiten que el ejercicio de otros derechos, son la razón por lo cual resulta fundamental. Considera preocupante las declaraciones del presidente. Señaló que implicaría un grave retroceso en los derechos humanos en México. Para nosotros, como órgano garante, el delegar las funciones del INAI, así como del IFT y los órganos garantes locales en los estados, obviamente, a delegar estas funciones a dependencias del gobierno que pudieran ser, como lo señaló el propio presidente, a la SCT, a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior, a la Fiscalía Anticorrupción, representaría un retroceso para la democracia y para las conquistas ciudadanas. Lo calificó de inconcebible, ya que son las instituciones que impulsan la transparencia y la rendición de cuentas. De ser desaparecidos el INAI y los diferentes órganos de gobierno, ejercerán de una forma discrecional y arbitraria. En términos de transparencia, el comisionado consideró irónico que el gobierno federal pretenda desaparecer los órganos autónomos. En comparación con el 2018, el año 2019 hubo un notable incremento en los ciudadanos que solicitaban información a la presidencia a través del INAI. En el año 2018 se registraron 152 solicitudes, así como en el 2019 se solicitaron 381 solicitudes. Sin embargo, en el 2020 la presidencia se declaró incompetente para brindar la información. En 2019 hubo un notable incremento en las declaratorias de la inexistencia de la información solicitada por ciudadanos, que pasó de 152 en 2018 a 381 en 2019. Además, en 2020, la oficina de la presidencia se declaró notoriamente incompetente para responder solicitudes de información en 389 ocasiones. Esto destaca si observamos que entre 2015 y 2019 nunca se había solicitado o utilizado este mecanismo para negar información por parte de la presidencia.
El argumento esgrimido por el presidente radica básicamente en que son organismos, el INAI, así como los órganos garantes locales, organismos que han salido muy caros para el país. El funcionario explicó que no se debe pretender la desaparición de los órganos en un supuesto desvío de recursos, cuando son diseñados para la cautela de los derechos e independencia de las instituciones. No fue una concesión de los gobiernos, sino una conquista llevada a cabo por la sociedad civil organizada en procesos democráticos materializados en las reformas constitucionales del 2007 y 2014. En 2014 se le brinda la autonomía a los órganos garantes y se eleva a grado constitucional para que el Estado garantice el derecho de acceso a la información. Eliminar los órganos autónomos sería un atentado contra la transparencia y el derecho de acceso a la información, los cuales obviamente son herramientas clave para que la sociedad pueda tener acceso a toda la información generada por el Estado, lo que se traduce en el ejercicio de un derecho clave para la rendición de cuentas en un régimen democrático. Finalmente, Conrado Mendoza exhortó a la ciudadanía a manifestar el descontento que genera la desaparición de los órganos autónomos, ya que sería un retroceso para la población el ignorar las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales. Con imágenes de Enrique Viveros, Marcela León, Mega Noticias. Pues vamos a enlazarnos con nuestra compañera Marcela León de Mega Noticias en Baja California Sur. Marce, ¿cómo ves esta situación? ¿Tú cómo la ves como periodista, esta desaparición de órganos autónomos? Es una situación preocupante, Leonardo, la que ocurre aquí en México. Estos órganos los han calificado como un retroceso a la historia de México, así como estos órganos también se suman a la intención de mejorar los órganos autónomos en vez de su desaparición, ya que estos órganos no deberían estar sujetos a cambio, ya que fomentan la educación en la ciudadanía mediante la información. Es como dejarnos, literal, yo no sé la palabra, pero desnudos a los ciudadanos sin protección. Exactamente, están violando también a nuestros derechos. Oye, como es la libertad de expresión. Sobre todo eso que dices de la libertad de expresión, pues ¿cuál expresión si el mismo gobierno federal se encarga de no escuchar, digamos, a los ciudadanos y parece que todo lo que se hizo en gobiernos anteriores está mal? Hay corrupción en todo, cuando pues finalmente hay organismos que cumplen su función. Ahí está el IFAI, lo hemos demostrado. Es una situación preocupante, Leonardo, la que ocurre en México. Debemos de tomar cortas cartas en el asunto para evitar que los órganos autónomos sean desaparecidos, ya que con la desaparición de los órganos autónomos vienen otras dependencias más. Pues sin y lugar, esto generaría una carambola. Pues sin lugar a dudas, un desempleo enorme, ¿no? Lo estábamos comentando. Tan solo, lo comentabas ahorita, en una empresa 3,000 personas, imagínate a nivel federal cuántos desempleo generaría. Pues en verdad es muy preocupante. Vamos a estar muy atentos, Marce, de lo que ocurra en cada uno de los estados. Muy probablemente después vayamos retomando el tema. Sobre todo, pues hay que ver si le dan luz verde o no en el Congreso a esta propuesta. Pero si le dan luz verde al Congreso, se tiene que cambiar la Constitución y pues eso nos obliga periodísticamente pues estar más atentos porque pues viene una carambola que no sé qué consecuencias vaya a tener. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Marce. Saludos. Gracias, muchas gracias. Bueno, la desaparición de los organismos autónomos dañaría la inversión y la competencia. Eso dicen los especialistas. De esto más vamos a hablar después del corte en Expedientes TV. Siga con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Su servidor, Leonardo Ferrera, estamos hablando de las consecuencias que habría para México, la economía y los ciudadanos, en voz de los expertos, si desaparecen los órganos autónomos como propone el presidente de la República. Fíjese, Coparmex también advierte que la desaparición de organismos autónomos violaría. Oye, ¿y qué trabajo nos costó, en verdad, que confiaran en nosotros, Estados Unidos, Canadá, para firmar el TEMEC? Y estos expertos afirman que la eliminación de organismos reguladores contraviene lo estipulado en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El dicho tratado se establece que las partes se asegurarán de mantener sus respectivos órganos centrales de coordinación regulatoria. Este organismo patronal, Coparmex, también considera que instituciones como el IFT y el INAI han sido contrapesos, decíamos, contrapesos del poder y garantes de los derechos.
Vamos a ver qué dicen otras voces sobre la propuesta de desaparecer estos órganos autónomos. Vamos a la nota de Mega Noticias Sonora. La intención de querer desaparecer a los organismos autónomos de Andrés Manuel López Obrador implicaría perder a la República, es lo que afirma el empresario Salvador Macías ante el análisis del gobierno federal para revisarlos, señalando que cuestan mucho dinero. Sin embargo, esas acciones solo reflejan corrupción y no un combate a la corrupción, siendo estos los escenarios oportunos para la averiguación de actos ilícitos y donde los ciudadanos pueden acceder a la información de los manejos gubernamentales. Un salto hacia atrás en las libertades y en la estructura que nuestra república ha logrado. Han sido grandes avances. Se implicaría un conflicto de interés en el cual él se convierte en juez y parte, en el cual se favorece el autoritarismo, la opacidad, la corrupción y el falso argumento de que cuestan mucho dinero. Asimismo, la posibilidad de que órganos autónomos sean absorbidos por las secretarías del Estado, como se plantea, sería un retroceso en materia de regulación, evaluación, control y observación que es su funcionamiento en el país, mientras que el presidente de la República en su conferencia de prensa señaló que preparará una reforma administrativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, y la Comisión Federal de Competencias, COFESE, pasen a ser parte de secretarías y dependencias del gobierno federal, lo que implicaría su eliminación y pérdida de autonomía, además que significaría convertirlos en unos órganos políticos, por lo que perderían la razón de ser por lo que fueron creados, que es tomar decisiones técnicas. Ellos no son dueños del gobierno, el gobierno es de todos, son electos para un mandato, no pueden conducirse así y efectivamente la desaparición de los organismos autónomos lo que puede promover es la corrupción, la opacidad y las arbitrariedades en un gobierno autocrático que es el que pretende manejar. Danae Rivas, Mega Noticias. Y bueno, se suman más voces. En este caso, la Alianza Federalista también criticó la intención del presidente de la República de desaparecer los órganos autónomos y transferir sus funciones a algunas secretarías de Estado. Los 10 gobernadores que forman este bloque opositor señalaron que desde la Alianza Federalista, se pronuncian completamente en contra de la desaparición de estos órganos y afirmaron textualmente, es una iniciativa especialmente maligna, así dijeron, que representa un grave retroceso, amenaza la democracia misma y da paso a decisiones unilaterales. Lo público no se puede expropiar de lo público o del público. Y agregaron que en los peores momentos que atraviesa México, el problema de la transparencia no es cuánto cuesta operarla, sino cuánto nos costará la opacidad y la no rendición de cuentas. Sobre este tema, vamos ahora a la nota de Mega Noticias Coahuila. El director del Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna, Marcos Amarripa, declaró que no es cierto que los órganos autónomos que pretende desaparecer el gobierno federal, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, sean una carga presupuestaria para el Estado mexicano. No es un tema de presupuesto. El presupuesto del INAI representa el 0.03% de todo el presupuesto total. No es nada, es insignificante. Creo que esta decisión o esta propuesta tiene otro trasfondo. Lo que se requiere en este país son instituciones autónomas que hagan contrapeso al Ejecutivo. Marcos Amarripa consideró que el INAI y otros organismos son herramientas que tiene la ciudadanía para hacer valer sus derechos y prueba de ello es que gracias a la intervención de estos organismos se han revelado casos de corrupción. Todo creo que es perfectible. Sí hay cosas que mejorar como cualquier organismo, ¿verdad? Tiene sus áreas de oportunidad, pero gracias al INAI se han dado a conocer muchos escándalos de corrupción, de investigaciones, etcétera. El representante de la sociedad civil aceptó que este tipo de órganos autónomos no son tan conocidos por el grueso de la población y desconocen sus alcances y beneficios, por lo que para que la ciudadanía los defienda debe de haber mayor comunicación de parte de estas instituciones. Derek Vaquera, Mega Noticias. Se suman también colegios y agrupaciones de abogados que se han pronunciado contra la desaparición de organismos autónomos al señalar que atenta contra fundamentos constitucionales y obligaciones internacionales. Ahí les va.
Se suman la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, el Colegio de Abogados y el Consejo General de la Abogacía, que señalaron que los órganos autónomos pues traen más beneficios y sirven de contrapeso, volvemos a la misma palabra, de contrapeso al poder que el ahorro que busca obtener el gobierno. Vamos ahora a la nota que nos preparó Mega Noticias Veracruz. Ante el anuncio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de una posible desaparición de órganos autónomos como el INAI y otros más, la titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos, Naldi Rodríguez, admitió que sería grave que el órgano dejara de funcionar, pues se perdería el derecho de acceso a la información y transparencia. Mencionó que el debate es positivo, pues podría ser un factor de fortalecer esas instituciones, dado que fueron creadas para que los interesados tuvieran acceso a la información requerida, pero además el derecho de protección de sus datos personales. Sí, sobre todo recordar también que es un derecho fundamental. No solo está en nuestra Constitución, que nuestra Constitución está también de acuerdo a los tratados internacionales y es un derecho reconocido por jurisprudencia internacional, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, es todo un andamiaje no nada más nacional, sino internacional en el tema de transparencia y derecho de acceso a la información. Y es un derecho fundamental. Entonces, sí es un tema importante, no es un tema menor. Si bien el anuncio presidencial no ha sido presentado oficialmente ante el Senado para su análisis y posterior aprobación, expertos en la materia lo califican como negativo, dado a que se podría prestar para cometer actos de corrupción, ocultamiento de información y opacidad. El mayor de los riesgos es que se genere mucho mayor opacidad de esta información, con ello se pueda generar mayor corrupción y que principalmente quedarían en impunidad al no tener los ciudadanos mecanismos efectivos para poder tener acceso a esta información, que además es un derecho. La investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, María Marván, señaló que más que generar un ahorro al eliminar las dependencias, pareciera que se busca concentrar el poder en un solo organismo como lo es la Secretaría de Gobernación. Creo que más bien se trata de un intento más por concentrar el poder y por evitar el tener contrapoderes y contrapesos que exijan la rendición de cuentas. En Veracruz, el presupuesto asignado este 2021 para cada organismo autónomo quedó de la siguiente manera: V, 3.062 millones de pesos, OPLE, 1.061 millones de pesos, ORFIS, 182 millones de pesos, Comisión Estatal de Derechos Humanos, 67 millones de pesos, IBAI, 45.5 millones de pesos, CEAP, 19 millones de pesos, Fiscalía General del Estado, 1.466.108.652 pesos, Tribunal Electoral de Veracruz, 93.5 millones de pesos y 259 millones de pesos para fideicomisos públicos estatales. Sara Landa, Mega Noticias. Pues vamos a enlazarnos con nuestra compañera de Mega Noticias, Sara Landa. Sara, ¿qué opinas tú sobre, pues como periodista sobre todo, pues de esta propuesta del presidente de desaparecer los órganos autónomos? Ya estamos viendo pues los recursos que, si se aprueba esta propuesta, pues desaparecerían. ¿A dónde irá ese dinero? Es como la gran pregunta. ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué tal, Leonardo? Te saludo con muchísimo gusto y como tú bien lo comentas en un inicio, en mi opinión como periodista, creo yo que son declaraciones un poco extremas, son declaraciones un poco irresponsables, dado que estos organismos autónomos se crearon con un fin. Por ejemplo, estamos viendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el IBAI, que es una de las instituciones aquí en Veracruz más importantes. ¿Por qué? Porque con ello podemos acceder a información que muchas veces oculta el propio gobierno. Incluso hemos tenido casos, por ejemplo, los desfalcos de Javier Duarte de Ochoa, la situación que hubo con las patrullas y cámaras de vigilancia en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, que justamente se logró descubrir ante una petición por transparencia. Es una situación que se lamenta que el presidente pues tenga estos pensamientos o estas decisiones que, aunque no está oficialmente presentada esta propuesta, pues bueno, ya vemos que muchos, tanto abogados como ciudadanos en general, pues están en desacuerdo, ¿no? Y ellos coinciden en que pues no deben desaparecer, sino fortalecerse. Es una pena que gobernantes federales o estatales o municipales sientan que es suyo el dinero. En verdad que es el dinero de todos los mexicanos y en verdad que no me cabe en la conciencia
¿cómo sienten ellos que son los dueños? Y esto en verdad está muy mal porque va en contra de la democracia finalmente. Así es, Leonardo, pero además lo peor de todo esto es que los ciudadanos de alguna manera confían en el actual gobierno y el hecho de que digan que podrían desaparecer estos organismos, bueno, no les, como que ellos todavía no saben por qué. Sin embargo, los que tenemos conocimiento de para qué sirven, por qué están, cuáles son sus actividades, qué es lo que realizan, qué es lo que aportan a la ciudadanía, bueno, pues vemos que no es una decisión muy buena que se concentre todo el poder dentro de una secretaría como es la Secretaría de Gobernación y que además pues desaparezcan, aparte de que desaparecen las actividades que van a realizar, que realizan estos organismos, también desaparecen miles de empleos y muchísimas cosas más, y yo creo que hay más cosas negativas que positivas de esta propuesta. Esperemos que se analice y que pues no se presente oficialmente como lo ha comentado el presidente de la República. Oye, decía hace un momento, pues tantas historias de corrupción que ha habido ahí en Veracruz, pues en cierta manera el desaparecer, digamos, ciertos organismos que pueden dar veracidad o certeza de lo que ocurrió a la ciudadanía, puede ser por medios periodísticos, pues sería como decir, aquí no pasó nada, borrón y cuenta nueva, ¿no? Es correcto, además algunos, pues la mayoría de periodistas siempre acudimos justamente a pedir estos documentos, estos datos a través de transparencia, que en muchas ocasiones hay opacidad porque tardan en contestar hasta 20, 30 días y te dicen que no es una información confidencial y no se puede, y hay que estar batallando con eso hasta que uno la puede obtener. Pero realmente el desaparecerlo sí preocupa, es muy preocupante porque de alguna manera habrá esta parte de opacidad o mayor opacidad que ya existe en Veracruz, pero habrá mucho más en caso de que esto pueda suceder. Así es, Sara, pues ya iremos viendo qué es lo que pasa, estaremos muy atentos y si hace falta, pues nos volveremos a enlazar contigo. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias, Leonardo. Muy buenas tardes. Gracias a Sara, a Veracruz. El gobierno mexicano, o los gobiernos mexicanos, pues durante muchos años ocultaban sus abusos, pero con la creación del INAI se obligó a los gobiernos en turno a transparentar información pública y ahora lo quieren desaparecer. Esto dijo la organización internacional Human Rights Watch. De esto y más vamos a hablar después del corte. Siga con nosotros en Expedientes TVC. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Su servidor, Leonardo Ferrera. Y bueno, estamos hablando de la propuesta del presidente de desaparecer importantes órganos autónomos como el INAI, entre muchos más, y las graves consecuencias que esto ocasionaría a los mexicanos, a la economía y a la democracia. Esto de acuerdo con la opinión de expertos. Fíjese, la desaparición de los organismos autónomos, aseguran expertos en materia legal, va en detrimento del Estado de Derecho y de los principios elementales de certeza y también de seguridad jurídica que protegen a la población, incluyendo a los sectores social y económico, nacionales y extranjeros, que buscan invertir bajo reglas que sean claras. En entrevista con Mega Noticias TVC, Estefanía Medina, ella es fundadora de la Asociación Civil Tojil, dijo que la propuesta del gobierno de desaparecer los órganos autónomos nos deja en un predicamento, pues puede generarse mayor corrupción. Vamos a escuchar lo que comentó. El mayor de los riesgos es que se genere mucho mayor opacidad de esta información, con ello se pueda generar mayor corrupción y que principalmente quedarían en impunidad al no tener los ciudadanos mecanismos efectivos para poder tener acceso a esta información, que además es un derecho. Bueno, Estefanía Medina lamentó que la actual administración no sea transparente y adelantó que habrá un retroceso en el acceso a la información. No podemos cegarnos y pensar que todo está bien. Creo que hay criterios, y no solo en el INAI, sino también en los órganos de transparencia que tenemos replicados a nivel local. Creo que incluso deberíamos, más allá de solo pensar en estos organismos, en qué medidas de transparencia tendríamos que generar, incluso desde la transparencia proactiva. Bueno, pues sigamos con la opinión de los expertos. Vamos a ver qué es lo que comentaron. Absorber o desaparecer los organismos autónomos es un retroceso, dicen, para la democracia, una pérdida de contrapesos y hasta así lo dicen, una enfermedad de concentración del poder. Así lo calificaron varios expertos en temas académicos, sociales y políticos. Vamos a escuchar lo que comentó cada uno. Desde luego sería un retroceso en la democracia. Yo creo que la austeridad es un valor loable siempre en la democracia,
pero no creo que en este caso la verdadera causa sea buscar ahorros en la administración pública. Creo que más bien se trata de un intento más por concentrar el poder y por evitar el tener contrapoderes y contrapesos que exijan la rendición de cuentas. Porque es claro que lo que pretende es desaparecer, debilitar los organismos autónomos para ocultar la corrupción y el fracaso de su gobierno. Eso está más que claro. O sea, el gobierno destruyó el Seguro Popular, destruyó los fideicomisos de ciencia, de tecnología, del Fonden para los desastres naturales, el Fondo de Gastos Catastróficos para enfermedades costosas, y ahora va por los organismos autónomos. La verdad es una enfermedad de concentración de poder. Yo le preguntaría al presidente, ¿a qué le tiene miedo? ¿Qué esconde? ¿Por qué no quiere que los ciudadanos sepamos lo que está sucediendo? Creo que esa es la pregunta de fondo. Creo que lo que quieren hacer con esta reforma, bajo un discurso de ahorro que se puede sacar de otras dependencias, bajo un discurso de emergencia que no han hecho nada, como la aprobación del ingreso vital de emergencia, bajo un discurso político, realmente la razón de fondo es amputarnos el derecho a saber. Una enfermedad de concentración del poder. ¿Cómo ve? La Organización Internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch cuestionó al presidente de México sobre la propuesta de desaparición de estos órganos y se refirió específicamente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Señaló que dicho organismo ha obligado al gobierno a ser transparente con la información, siendo un logro en los derechos humanos de los mexicanos, luego de que las autoridades ocultaron, como decíamos, durante muchos años, pues sus corrupciones, sus fechorías. El INAI obligó al gobierno a transparentar información pública. ¿Por qué ahora querer desaparecer este organismo? Vamos ahora a la nota que nos preparó Mega Noticias Sinaloa. Es muy lejana la desaparición de los órganos autónomos de carácter constitucional. No hay condiciones políticas, jurídicas ni sociales para dar este paso, consideró José Alfredo Beltrán Estrada, presidente consejero de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. Expresó que la desaparición de estos organismos es un tema recurrente del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es una posición reciente. Por varios años ha mantenido diferencias por la creación y naturaleza de estos órganos técnicos especializados que no son apéndices de los otros poderes, sino por el contrario son contrapeso del poder público. Pues obviamente que sería un retroceso histórico que a este país le llevó décadas de censura, de autoritarismo, de abuso de poder, de concentración de poder, de un ejercicio discrecional de los recursos públicos. Beltrán Estrada señaló que el México actual es diverso, plural, en donde todos los días están a debate temas trascendentales, pero sobre todo, dijo, hay una ciudadanía empoderada por la generación de la información pública que sirve para la toma de decisiones, que precisamente es transmitida a través de actores sociales, medios de comunicación, académicos y los propios políticos. A través del ejercicio de la información pública y a través del uso de estas herramientas y del toque de puertas a los órganos constitucionales autónomos que en el 87, en el 90% de los casos que resolvemos, dictaminamos y decretamos que la autoridad debe entregar la información que están solicitando las y los ciudadanos. El presidente consejero de la CEAIP destacó que un México sin estos órganos constitucionales garantes de la transparencia y la información pública sería regresar a que el gobierno fuera juez y parte, dejando a la discrecionalidad de los mismos la entrega de la información pública. Manifestó que en el actual gobierno federal no se entiende la naturaleza y estatus jurídico de los órganos autónomos constitucionales, y sin embargo la presidencia de López Obrador no es totalmente opaca, pero dijo hay una confusión en las visiones. Y yo tengo la certeza, Héctor Enrique, que gran parte de su gabinete, el gabinete presidencial, pero también gran parte de los actores políticos que lo acompañan en este proyecto, tenemos muchísimos senadores, diputados federales, diputados locales, que son aliados estratégicos en estos temas y que difícilmente él pueda generar y construir un consenso alrededor de esta idea. Agregó que hay una larga lucha histórica en estos temas, con muchos actores de izquierda cercanos al presidente que han participado activamente por lograr consolidar la transparencia y la defensa de estos órganos.
Oiga, este gobierno critica el pasado, pero la propuesta es como regresar a lo peor de ese pasado. Como dicen en mi pueblo, a lo peor. Nos enlazamos con nuestro compañero Héctor Gil de Mega Noticias Sinaloa. Te hago la misma pregunta, Héctor. ¿Qué representa para ti, desde el lado periodístico, pero también ciudadano, la propuesta de desaparición de los órganos autónomos? Leonardo, buenas tardes, un gusto saludarte. Pues ya lo dijiste tú, de regresar a la peor época del país, a los 70, un retroceso de 30 años donde el gobierno era juez y parte y ellos definir qué información darían al ciudadano. ¿Te imaginas? No se conocería ninguno de estos escándalos como la estafa maestra, la Casa Blanca, o aquí a nivel local como el estadio de fútbol, que pues en una situación bastante extraña el gobierno de Sinaloa dio a una empresa a cambio nada más de boletos. Imagínate de no conocer esta situación, de dejar esto a la discreción de los gobiernos que por su naturaleza son opacos, por lo menos los que nos están gobernando en este momento, Leonardo. Bueno, ahorita estamos hablando del IFAI, obviamente, pero si se llega a modificar la Constitución, vamos a ver si sucede o no, y desaparecen pues todos estos organismos autónomos, pues serían 200. Habría que ver cuántos de esos y de qué manera pues afectarían a los ciudadanos, a los gobiernos de cada entidad, pero sin lugar a dudas, lo del INAI es algo muy preocupante porque pues ¿quién va a garantizar o quién va a fiscalizar lo que hace este gobierno cuando termine de ser gobierno? No, es correcto, porque esta lucha de la democracia, y que fíjate, curiosamente son las izquierdas las que históricamente habían encabezado estas luchas por la transparencia, por la rendición de cuentas, por acabar con los gobiernos opacos, y bueno, pues es un gobierno, el de López Obrador, el que está proponiendo esta situación, desaparecer estos órganos que han permitido a la sociedad, bueno, pues tener este debate que hoy tenemos, estos debates públicos, donde se conoce, gracias a estos organismos, qué es lo que están actuando los gobiernos, cómo están ejerciendo el poder. Son estos contrapesos que permiten a la sociedad civil pues tomar estas decisiones. Esta situación pues se antoja difícil, aunque como ya escuchamos a quien es el titular del órgano garante de transparencia aquí en Sinaloa, dice que no están las condiciones, pues hemos visto cómo cuando el presidente se lo propone, pues logra los consensos, y ya el mejor ejemplo lo acabamos de ver con la desaparición de los fideicomisos, Leonardo. Oye, un gobierno de izquierda cuyos, bueno, no todos, pero muchos célebres representantes de este gobierno, pues de alguna manera estuvieron al frente de ese régimen de hace 30 o más años, con la caída del sistema, con ciertos chanchullos antes de que existiera el IFAI. En verdad que es una complicación muy grande, y al menos como periodistas, Héctor, pues nos dejan pues desarmados, ¿no? Porque si queremos hacer alguna investigación, pues parece que se está llegando al momento de decir, no puedes, ¿y cómo lo hacemos, no? No, y eso solamente es transparencia, porque si logran su cometido y se van sobre otros órganos, como hemos visto que está enfocando en este momento el presidente sus baterías contra el INE, imagínate volver a la época donde la Secretaría de Gobierno te emitía la credencial para votar, o donde era el propio Congreso de la Unión quien calificaba las elecciones. Imagínate tener un retroceso democrático para el país en estos momentos donde deberíamos estar consolidando la democracia, estar viendo hacia el futuro, y no regresar hasta estos años 70, donde lo peor de la opacidad, de la falta de democracia, pues lo vivimos, esta situación. Imagínate, es un retroceso histórico que yo no creo que ningún actor político ni social lo pueda permitir, Leonardo. Pues es preocupante porque, muchas veces decimos, pues a lo mejor nos estancamos, pero aquí vamos literal como los cangrejos, vamos para atrás. Pues vamos a estar muy atentos, Héctor, pues de lo que pase en cada uno de los estados. Agradecemos mucho tu atención, te mandamos un abrazo muy fuerte. Igualmente, desde Sinaloa, un abrazo y gusto saludarte, Leonardo. Muchas gracias a Héctor. Bueno, pues los organismos autónomos son instituciones esenciales en un moderno Estado democrático de derecho, toda vez que se conforman en estructuras especiales orgánicas, administrativas, financieras, presupuestales, de gestión y técnica para garantizar el buen desempeño público en una sociedad que es compleja. Los organismos autónomos son parte esencial en el diseño institucional de una democracia avanzada, que se precie, al menos
en palabra, de defender y de desarrollar nuevas generaciones de derechos humanos. La autonomía especializada e independiente mejora los controles ciudadanos sobre la actividad del Estado y garantiza un desempeño profesional objetivo y eficiente del sector público. A pesar de ello, nos están llevando, como decíamos hace un momento, como los cangrejos, en verdad, literal, y eso no se vale, eso en verdad que no está nada bien. Muchas gracias por su atención, lo espero el próximo viernes con más de Expedientes TVC, su servidor Leonardo Ferrera.